de gloria, porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar deseo que oculta el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque este es mi fe. Señor, en esta mañana, al venir delante de ti, Señor, venimos con un compromiso, el agradarte en todo lo que hagamos. Por favor, Señor, te pedimos, enséñanos, muéstranos cómo hacer las cosas, y haz, Señor, en nosotros una motivación especial para que nosotros obedezcamos a lo que tú quieres que se haga, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, sobre todo nombre, y agradecemos esta mañana tu presencia con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Les he puesto la enseñanza de esta mañana: ¿qué hacer cuando yo sé que tengo que hacer algo? ¿O qué hacer cuando yo sé lo que tengo que hacer? ¿Qué hacer? Porque en muchas oportunidades he sabido que no tengo que hacer algo y lo hago. Hoy yo quiero trabajar en el principio: cuando yo sé que tengo que hacer algo, lo que tengo que hacer es hacerlo, obedecer. Ese es el principio que yo quiero trabajar en esta mañana con ustedes. Y les invito a que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1, verso 5. Lucas 1, 5 hasta el 23. Es la historia de Juan el Bautista y cómo él nace, cómo Dios lo prepara, cómo Dios lo escoge. Lucas 1, del 5 al 23. Dice: hubo en los días del rey Herodes. Esto me da mi ubicación. Herodes, este que se le menciona aquí, era el que se conoce como Herodes el Grande, el papá. Él era el rey, pero todo lo que era Palestina, donde era él el rey, estaba gobernado por un personaje que en la época de Jesús, cuando fue crucificado, conocemos que se llamaba Poncio Pilato. Él era el gobernador que estaba sobre el rey, porque Poncio Pilato respondía al emperador en aquel momento, Nerón, allá por los 60, 50 y 60, o Claudio en los años anteriores. Entonces había un imperio llamado Roma, que tenía su emperador, que era el César, y él colocaba en diferentes ciudades y provincias que eran de su gobierno, que las había conquistado, colocaba un administrador. En Palestina, el que más conocemos, a este era Pilatos. Pero dentro de la iglesia o dentro del judaísmo había un rey que se llamó Herodes el Grande. Él tuvo luego varios hijos. A uno le pusieron el tetrarca, a otro le pusieron Herodes Antipas, y ahí fueron 3 hijos, y dividieron toda la provincia de Palestina para cada uno de los diferentes Herodes. Entonces este texto nos ubica primeramente en que es Herodes el Grande y que era el rey de la ciudad. Dice: hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías, y su esposa o su mujer era hija de la de Aarón, y ella se llamaba Elizabeth. Entonces aquí tenemos otros 2 personajes, Zacarías y Elizabeth, que eran descendientes de la línea de Aarón, y por lo tanto tenían el derecho y tenían la obligación de ser sacerdotes. Y esta característica de sacerdote era un privilegio ser de la línea de Aarón, porque podían ser sacerdotes, o ser de la línea de Isaí para ser reyes de Israel. Sigo leyendo. Ambos, Zacarías y Elizabeth, eran justos delante de Dios. Vea qué características.
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Justos e irreprensibles. Dos cualidades importantes y necesarias que se recalcan en la vida de Zacarías y en la vida de Elizabeth. Porque solo con buenos recipientes puede haber una buena mezcla, una buena creación. Y es necesario que de un hombre justo y de una mujer irreprensible tenga que salir una persona extraordinaria. Así como uno sabe que hay padres que lo que tienen es una inclinación al mal, su hijo va a tener una formación y una inclinación al mal. Si el hijo tiene un padre y una madre que han sido alcohólicos, practicantes, ese niño tiene casi la cantidad de los números necesarios para sacarse la rifa. Porque va a ser también un alcohólico empedernido porque tiene unos padres que lo son. Es decir, de una mezcla como Elizabeth y Zacarías tenía que venir algo bueno. Le pregunto, ¿eres tú y tu compañero, tu cónyuge, una buena mezcla para esos hijos que has tenido? Porque a eso es lo que voy a referirme en esta mañana. Sigo leyendo, por favor. Verso 7. A pesar de sus buenas cosas, dice, no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. Este concepto de suerte no es ese que piedra, papel o tijera, o pares y nones. No, este era que decían, son tantas familias y no pueden hacer la labor de sacerdocio todos. Entonces vamos a escoger unos para que hagan el sacerdocio, el sacrificio, otros que hagan el lavamiento de las cosas, otros se encarguen de cocinar lo que ha sido sacrificado, a otros les toca la labor del templo, a unos les va a tocar limpiar, a otros preparar las ropas del sacerdote, y a otro en lo principal era llevar el incienso al lugar santísimo. Les recuerdo que el lugar santísimo es una de las 4 diferentes partes que tiene el templo de Israel. Israel tiene un atrio o una sección para los que éramos o somos extranjeros. Ahí están en una sección los que eran extranjeros. Otra sección para las que son judías pero son mujeres. Solo mujeres. Otra sección para los que son los hombres. Y la nave principal. La nave principal tenía un atrio o lugar santo, que era y aquí hay unas cortinas, que aunque ustedes no las ven, aquí están, voy a correrlas un momento. Y aquí adentro hay una mesa donde se colocan algunos artículos, y en esta pequeña, voy a cerrar un poquito para que no me salga. En esta pequeña abertura que hay aquí, de una cortina muy plisada, muy pesada, hecha con tela muy fina, hay un hombre que quiere ingresar y solamente puede hacerlo una vez al año. Pueden hacerle sacrificio todas las semanas, pueden limpiar todas las áreas toda la semana, pero aquí no se puede limpiar, aquí no se puede entrar. Entonces solo había uno, y dice que en suerte, yo le digo escogido por Dios. Zacarías fue el escogido para pasar del lugar santo, donde estamos todos, a ingresar allá. Por eso nosotros somos muy delicados, muy repugnantes, y diría mi abuela, muy cuitas. ¿Con quién se sube allí? Cuando una vez hicimos una presentación de un bebé, qué dolor fue para nosotros presentar a este bebé, cuando el compañero de la señora que traía a su bebé a presentar vino tomado. Sí, vino tomado. Qué irrespeto a su hijo, qué irrespeto a su compañera, pero qué irrespeto al lugar.
Y dijimos, es la última vez que nos pasa que se nos sube al altar alguien para hacer de una manera irresponsable, mundanizar el lugar que hemos nosotros consagrado. Ahí ungimos, ahí oramos, ahí casamos, ahí ministramos, ahí cantamos, ahí. Ese es el lugar que hemos considerado nosotros el lugar sagrado. No es que no nos podamos subir, es que uno tiene que darle el respeto y el valor a ese lugar. Bueno, Zacarías le dijeron, papito, a usted le toca. ¿Qué le va a tocar? El incienso. Eso era un gran privilegio. Una vez al año, y hay 2000 sacerdotes, ¿cuántas posibilidades hay de entrar? Él sabe la responsabilidad. Le preparan sus ropas. Él no tiene que ir a la carnicería, no tiene que ir al altar de sacrificio, no tiene que llenarse de sangre de ningún animal. Él le prepararon sus ropas como si fuera un sumo sacerdote. Lo paran al frente de la cortina y le amarran una cuerda de X cantidad de metros, si fuera el templo, que llegara hasta allá. Una cuerda que llegue hasta allá. Mis ropas le han puesto unas campanitas llamadas cascabeles, para que cuando el sacerdote camine y las mueva, sus pies escuchen que está sonando las campanas. Pero si él se queda quedito, las campanas dejan de sonar y esperan un rato. Silencio total en el templo. Y como pasan 20 minutos, media hora y no sale ni rueda ni suena nada, jalan el mecate así, con los que pescan así, ¿verdad? Y si logran hacer así, jalar, y no tienen resistencia, lo que van a hacer es jalar el cuerpo del sacerdote que murió allá adentro. Ahorita les cuento por qué. Pero el cuerpo del sacerdote adentro es sacado por entre las cortinas, y a nadie se le ocurra meterse, a nadie se le ocurra tocarlo, a nadie se le ocurra hacer nada, porque este que está saliendo aquí tenía pecado. Por eso fue consumido en el altar. El lugar santísimo era un único lugar para ingresar una vez al año. No era que las cortinas, entonces terminaba el culto del sábado, terminó el sabbat, el domingo en la mañana saquemos, corramos las cortinas, cojamos la aspiradora, cojamos el trapito con el nice. No se podía. Ahí nadie entraba. No se preocupaban de que hubiera polvo. Dios tiene sus ángeles que limpien el lugar. Cuando Zacarías dice que en suerte le corresponde entrar al lugar, él sabe la responsabilidad. Los que están afuera saben la responsabilidad. Y Zacarías ingresa. Y cuando él ingresa, imagínense que aquí está el arca del pacto. Aquí está una mesa con utensilios. Y él entra ahí y está oscuro, completamente oscuro, no hay ventanas. Totalmente sellado, arriba y abajo. Las cortinas son bien plisadas para que no se vea adentro. Y cuando él ingresa, dice que tiene una visión. ¿Quiere leerlo conmigo? A partir del verso 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahora sí, él ingresa. Aquí hay una cosa importante. El olor de incienso no es rico. Yo he estado en procesiones y ese incienso es desagradable al aroma. Y si usted está contra viento, pues se le pega más te hace así el incensario y se le pega todo ese olor. Y uno termina todo el día oliendo a incienso. ¿Sabe qué es lo que sucede? Era a propósito, es un repelente. Era a propósito que oliera así, por la simple razón
que cuando el sacerdote fuera del lugar santísimo, cogía el incensario, aquí afuera lo movía, todos están orando, él lo movía aquí, para que se le pegara el olor a incienso. Luego abrió un poquito la cortina y metía la mano, nada más. Y ahí él estaba, dele que dele, porque entre más lo mueve, más aroma hay. ¿Sabe por qué? Para que cuando él ingrese, no huela su carne. Y su carne, a no ser olorosa a carne, a pecado, a suciedad, a sudor, Dios tenga misericordia para que le permita ingresar. Pero cuando él ingresa, todo está oscuro, hediondo a incienso, se puede sentir la atmósfera allá adentro. Y cuando él ingresa a la par de la mesa del incensario, él ve un ángel. Y el ángel le habla. El ángel le habla. Mire, Zacarías nunca había escuchado la voz de un ser espiritual. Si habían 400 años de silencio, Dios no había hablado. Desde el libro de Malaquías al libro de Mateo hay una página, pero hay 400 años donde Dios no habló. El pueblo clamó, el hombre pidió, el hombre clamaba, el hombre lloraba, y Dios no contestó. Cuando Zacarías ve el ángel, mire, Zacarías siente que muere ese día. Dice que se llena de temor. Vamos al siguiente verso. Espero que usted me esté entendiendo. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Cuál era la oración de Zacarías? Señor, me estoy haciendo viejo y no está el Junior. Señor, yo tuve un padre que fue sacerdote, tuve un abuelo que fue sacerdote. Yo no tengo a nadie que dejar para el sacerdocio. Mi lugar y la silla en la historia de los sacerdotes morirá después de que yo muera. No tengo un hijo, no tengo a un junior, no tengo a nadie que enseñarle cómo se mueve el incienso, a nadie cómo se viste. Cuando me pregunté: papi, ¿y para qué usan ese sombrero tan raro? Mi amor, esto se llama mitra. Papi, ¿y para qué usan esas ropas como las combinaciones de la abuela? Eso, mi amor, son las ropas sagradas del sacerdote. Papi, ¿y por qué usted no las trae para lavar? Porque no las puedo lavar aquí en la casa, se lavan en el templo con unas mujeres especiales, porque son ropas sagradas. Él tenía que explicar a su hijo todas las cosas, tenía que explicárselas. Pero él le dice: Señor, Jehová de los ejércitos, estoy en tu templo hoy. He estado en tu templo durante toda mi vida, ya soy viejo, pero no tengo un hijo al que dejarle una herencia. ¿A quién le voy a dejar las ropas sacerdotales? ¿A quién le voy a dejar el libro de ritos sacerdotales? ¿A quién le voy a dejar los principios del sacerdocio? Y ese era el clamor de Zacarías, porque él quería tener un hijo. No por simplemente decir: tengo un hijo, como muchas mujeres. Dice: casarme yo, si lo que quiero es un hijo, y para tener un hijo no necesito casarme. Porque ese es el principio. Lo que quiero es tener un huila. No creo en el matrimonio, pero voy a adoptar uno. Sí, porque es como algo así, como un prendedor, como un carro, como algo que uno quiere solamente para lucir de que tengo. Zacarías sabía lo que significaba. Era la eliminación de toda la herencia sacerdotal. Todos los que habían nacido de antes de él, en él morirían. Esa era su oración, y Dios le dice con el ángel Gabriel: Zacarías, Zacarí, yo he escuchado tu oración, dice el Señor. Yo la he escuchado. Verso 13, sigo adelante.
darán a luz, a luz a un hijo, llamarán su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento. Y le dice las cualidades. Wow, es impresionante. A mí me voló el Señor la cabeza cuando comencé a leer las cualidades de Juan el Bautista. Porque siempre hemos dicho que Juan el Bautista era el mensajero, no era el mensaje. Juan el Bautista era el que iba a abrir la brecha para el Cordero, pero no era el Cordero. Pero vea lo que dice este pasaje de Juan. Verso 15. ¿Será grande delante de los hombres? No. ¿Se cumplió eso? Sí, murió decapitado por una mujer que bailando muy sexualmente o muy, ¿cómo sería la palabra? ¿Cómo? Muy provocativa, sedujo a su padrastro. Y la esposa de Herodes, que era la segunda compañera, le dijo a su hija: baila sensualmente, porque este hombre hoy cae, porque él te desea, él sueña contigo. La mamá, imagínense qué clase de madre y qué clase de hija. Diferente a Elizabeth con Juan el Bautista. Esta mujer baila sensualmente, y el rey quedó con la boca abierta y dijo: wow, pídeme lo que quieras, mamita. Pídame lo que quiera, mi chiquita. Pídame lo que quiera. Con sus ojos lascivos, su mente depravada, su corazón corrompido. Y la muchacha dice: mami, ¿qué le digo? Mi amor, lo que acordamos, pídele la cabeza del profeta Juan. Pídesela. Juan iba a ser muy grande, pero dice: grande ante Dios. Así que no se preocupe si usted no es muy conocido, no es muy grande ante los hombres. Preocúpese por ser conocido por el Padre. Preocúpese. A veces son mejor los anónimos que los públicos. Sigo leyendo, verso 15. No beberá vino ni sidra. Dice: ya yo la volé. Ya yo no calzo ahí, dirían muchos. Pero será lleno del Espíritu Santo. Wow. Usted podría hacer el balance. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Dice Juan el Bautista, Dios le pidió: no bebas vino y no bebas sidra. Y si no lo haces, entonces yo te voy a llenar del Espíritu Santo. Muchos quieren ser llenos del Espíritu sin dejar esa atadura del licor. Y no calza, es que no calza. Mire, yo no tengo problemas. Si usted me dice: pastor, es que yo me tomo una copa de vino, no es problema para mí, es problema suyo. Pero no me pida a mí que lo haga. No me pida a mí que lo haga, porque yo no lo voy a hacer. Mi esposa y yo hicimos un trato. Como pareja no tomaremos ninguna bebida alcohólica, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. Para nosotros como sacerdotes del altar. Yo no le voy a decir a usted que no lo haga, pero si usted quiere más, sepa que entre menos de lo otro tenga, más de lo otro sí tiene. Amén. No hay muchos amenes, pero está bien. Sigo leyendo. Casi me voy a quedar en el texto este. Aún, dice, va a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y dice, vea qué responsabilidad: y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. No solamente va a ser el mensajero, no solamente va a ser la antorcha, no solamente va a ser, sino que va a ser testimonio para los hijos de Israel y sus hijos. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 17. Irá delante de él, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Imagínense qué responsabilidad. Era más que bautismo, era más que estar en el agua en el Jordán. Él tenía una labor que cumplir. Es más, fue tan fiel Juan el Bautista que ¿sabe qué hizo?
le sembró discípulos a Jesús. Sí, hubo unos discípulos que eran de Juan. Y Juan le dijo: vayan y busquen al maestro y pregúntenle si eres tú o tenemos que esperar a otro. Y estos fueron y se quedaron con Jesús. Juan siembra a sus discípulos porque era el propósito. Él no era el principal, él era el segundo en la obra. Voy al verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias o estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Wow. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Es decir, mientras él estaba viendo al ángel, hablando con el ángel, otros lo estaban jalando. Él está ahí extasiado hablando y le dice: te vas a quedar mudo, te vas a quedar sin habla. Y él escucha ahí y le jalan el mecate. Y él sigue ahí. Los de afuera preocupados y él extasiado adentro. Le están dando una revelación como nunca, 400 años después del silencio. Primera vez. ¿Qué importa un mecate? ¿Qué importa el tiempo? Porque eso es lo que uno tiene que valorar. ¿Qué tan dispuesto debe estar uno para esperar hasta que Dios responda? Ahí se quedó. Zacarías terminó. Zacarías salió y dice ahí en el verso 22 que no podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, en lesco les hablaba, y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. ¿Cómo le habrá dicho a su esposa? Yo no sé, pero los esposos tenemos señas y vocabularios y gestos, ¿o no? A mí con cuentitos. Todos tenemos nuestra forma de hablar sin palabras. Ella queda embarazada. Ella queda embarazada. Wow. Eso usted lo puede leer ahora en Marcos 1 al 13. No lo voy a leer para avanzar un poquito, pero está ahí, Marcos 1 del 1 al 13. Pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Quién fue? Juan el Bautista fue hijo, ahora sí, fue hijo de sacerdote, nieto de sacerdote, bisnieto de sacerdote, aunque no fue sacerdote. Él fue profeta. A esos le sucede a Juan. Se convierte en profeta. Pero ¿qué más es él? Él era primo segundo de Jesús. Porque María y Elizabeth eran primas. Y el niño que nació, pues primo segundo fue. Jesús dijo que Juan el Bautista era como la voz de Elías. Le dijo que era una antorcha. Él dijo, Juan el Bautista decía: no soy digno ni siquiera de soltarle las sandalias al maestro, de agachándome, no soy digno de hacerlo. Juan el Bautista fue un hombre que realmente buscó la dirección del Señor. Pero Jesús dijo de él también que Juan era un testigo de él. Es un testigo, es alguien que sabe lo que está pasando y que vio todo lo que sucedió. Él va a ser un testigo. Pero ¿para qué fue escogido Juan el Bautista? Porque Juan fue escogido. Su papá era sacerdote, su mamá era línea sacerdotal. Pero él, ¿para qué fue escogido? Si no iba a ser sacerdote, pues era para que fuera profeta. Después del último profeta en el Antiguo Testamento, el siguiente es Juan el Bautista. No hay otro antes que él. Después de él vienen otros profetas y que se vuelven a meter dentro de la línea de los profetas en Israel. Pero
¿Para qué fue escogido? La Biblia nos dice varias cosas. Para que anunciara la venida del Mesías. Había una profecía. Pues esa profecía la puede encontrar allá en Marcos 1:13 y en Isaías 40:3. Es la misma profecía. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a vuestro Dios. Eso dice Isaías. Y el paralelo en Marcos 1:3, Isaías 40:3. Es donde se anuncia la profecía. Y se cumple en Marcos 1:3, cuando se dijo de él, de Juan el Bautista: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ese es el cumplimiento de una profecía. Pero ¿para qué fue escogido Juan el Bautista? Para volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Cuando uno entiende este significado, a veces los hijos somos tropezaderos de nuestros padres, o a veces es al revés. Los padres han sido tropiezo para nuestros hijos, y hay que cuidarse de eso. Es una encomendación que nos corresponde a todos nosotros, los que tenemos hijos, a los que hemos tenido ya nietos y a los que vendrán en una siguiente generación. Pero que es una verdad, hay una responsabilidad nuestra de ser luz para nuestras familias y de nuestros hijos también. No crea, Juan el Bautista fue escogido, pero también usted y yo. ¿Para qué fue escogido? Para que el que es rebelde vuelva a buscar los caminos del Señor. Eso era, para que el corazón rebelde se vuelva otra vez a la prudencia del justo. ¿Para qué fue escogido? Para que fuera uno de los que anuncian la venida de un Mesías. Había un Mesías anunciado. Israel lo conocía, la profecía. Israel sabía que un día regresaría un Mesías que le rescataría del pueblo que los estaba gobernando. Siempre lo esperaron hasta que apareció. Y ese que apareció fue Jesús. Cuando llegó y apareció, no le creyeron. Pero que era ese, era ese. Estoy pensando, ¿qué cosas que Dios le dice a uno que haga? Regreso al título que les mencioné. Cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, hay un problema, porque es desobediencia. Hace muchos años, muchos años, pienso que tal vez unos 18 años, 16, 18 años, tenía un carro que pasaba más en el taller que en la calle. Pero un día de tanto se me descompuso y lo llevé al mecánico y me salió muy cara la reparación. En aquella época me costó 35,000 colones la reparación, así que era mucho tiempo atrás. Muchos de ustedes no habían ni nacido. Pero yo no tenía para pagar todo el carro, y pagué de los 35, solo pagué 17,000 colones, y le dije al Señor: deme chance al fin de mes y yo se lo voy a cancelar. ¿Cómo? No sabía. Me fui para la casa, me llevé el carro, y un mes después, o al final del mes, regresé y el taller estaba cerrado. Bueno, dijo, regreso un par de días después. Regresé un par de días después y el taller otra vez estaba cerrado. No sabía por qué. Pasaron como 4 o 5 meses de la primera vez y el taller nunca lo abrieron. Nunca lo abrieron. Y siempre en mi corazón quedó: le quedé debiendo 18,000 colones a esa persona. Toda mi vida. Hoy, 18 años después, si fuera la época, todavía en mi corazón, cuando yo oro, yo recuerdo que le debo esa plata a esa persona. Escuchando una enseñanza esta mañana del pastor Rodríguez de Colombia, de la Iglesia de Avivamiento, él hablaba la importancia de la retribución. De la retribución. Y yo estaba oyéndolo y meditando, y me vino la experiencia de esa época mía en Guadalupe, que no le pagué, siendo pastor, no le pagué la cuenta al Señor. Y si a mí se me olvidó, a él también. Pero probablemente, como Dios me la recordó a mí, el diablo se la recordó a él. Yo no sé, este hombre dijo: es que ese pastor es un ladrón, nunca vino a pagarme la deuda.
Pues yo esta mañana dije al Señor, Señor, yo quiero retribuir eso. Yo traje hoy mis 18,000 colones que le debo a ese mecánico. ¿Hay alguien mecánico aquí? ¿O esposa de mecánico? No está Mari. Mari no está aquí. Mari está adentro. Llámela, por favor, aquí. Alguien me la llame. Y yo dije, yo tengo que retribuir esto. ¿Por qué? Porque es algo que me ha tenido sostenido, porque tengo una deuda que nunca cumplí. Y si yo esta madrugada, esta mañana, Dios me dijo que se la estoy debiendo a alguien, no puedo quedarme callado, porque si yo sé lo que tengo que hacer, tengo que hacerlo. No puedo darle vuelta a la página y decir, se me olvidó, qué salado, no está el mecánico, es salvada. Hay una deuda en mí con ese mecánico. Y yo sé que tenemos un mecánico en la iglesia que se llama Rodolfo. Rodolfo trabaja para una empresa. Y Mari es la esposa de Rodolfo. Venga, Mari, venga, hija, venga. Hija, yo hace como 18, 16 años, no sé, le quedé viendo a un mecánico porque él se fue de la ciudad y nunca más lo localicé. Y durante este montón de años yo le he quedado viendo esa deuda a él de 18,000 colones. Esa madrugada Dios me habló y yo tengo que retribuir y devolver esa plata. Yo las tengo aquí. Para usted y para Rodolfo, pues son mecánicos. Dios sabe para qué, pero eso es para ti y para él. Amén. Amén. ¿Sabe? Porque si yo lo recuerdo esta madrugada y Dios me lo trae en enseñanza a ese predicador, es por algo. Cuando Dios te hable, tienes que hacer ese algo. No puedes, si no lo haces, eres desobediente o desobediente. No le oímos la voz de Dios. Yo ya hoy descargo. Usted sabe que cuando uno paga una deuda, una tarjeta, dice, pagué la tarjeta, salva. Pagué el banco, Señor, gracias. Eso siento en este momento, porque lo quito de mi corazón. ¿Qué Dios tiene para ellos? Bendito sea Dios. Pero para mí tiene un rompimiento, a ese ligamen que tenía de 10 y resto de años. La obediencia es el principio, pero no todos lo hacen. La obediencia es el principio, pero no todos lo hacen. A veces prometemos ir a visitar a alguien y no vamos. A veces le decimos, cuenta conmigo, pero cuando te llama, te haces el loco. A veces le decimos a alguien, si necesitas algo, puedes llamarme. Pero uno se hace el loco cuando llaman. Uno se hace el loco cuando pidan ayuda. No podemos. Cuando usted prometa algo, cúmplalo. Cuando yo prometo algo, me voy a hacer el propio de cumplirlo también. Un profeta real, yo no sé si usted puede entender que son 400 años donde Dios no hable. 400 años de silencio, 400 años o de hambruna o de pérdida o de, yo no sé, pero son 400 años, es demasiado. Ninguno de aquí supera 90. Multiplica eso por 4. Es decir, yo pudiese tomar a mi esposa que tiene 15, mi cuñada que tiene 17. Tiene que darme a almorzar hoy, si lo digo, me llueve con el almuerzo. Yo puedo unir una cantidad de personas sumando sus años. Son demasiados años, son 400 años donde Dios no me hable. A veces cuando mi esposa se enoja y no me habla por 3 minutos, yo me siento mal. Ahora imagínese usted 400 años que usted ore y Dios no le conteste. 400 años que usted dé ofrendas y Dios no haga nada. 400 años que usted clame y cante y sienta que le canta al cielo raso y que la alabanza cae. 400 años de ausencia es demasiado. Hasta aquel día en que de repente Dios habló. Un ángel, me apareció un ángel, pero no podía decirlo. Todavía 9 meses con la boca callada. Usted sabe tener la experiencia y no sale uno, aunque sea un dibujito, ¿verdad? De un ángel ahí. Lo único que pudo hacer fue escribir en una tablilla, decir, se va a llamar Juan, no Zacarías.
se va a llamar Juan. Pero ¿por qué Juan? Si en tu casa no hay ninguno que se llame Juan. Dijo, sí, Juan se llamara. Y le dicen a la esposa, Elizabeth, ayúdalo porque el hombre quedó tramado, quedó traumado, quedó bloqueado de la visión. Y él dijo, no, si él dijo que Juan, Juan se llama. Usted sabe que después de que le digan que llame Juan, le ponga María, o Carlos, o Randall, o Jacinta, o algún otro nombre. Porque cuando Dios dice y nos manda a hacer, hay que obedecer. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué Juan vivía en el desierto y no en la ciudad? ¿Se ha puesto usted a pensar? Sus padres no vivían en la ciudad tampoco, vivían en una aldea allá arriba en la montaña. Pero cuando Juan nació, Juan creció, lo primero fue quitarle el jeans, quitarle la camisa de cuadritos roja, quitarle las tenis Nike y le pusieron ropa de cordero, de un animal. Le dieron un bolsito y se fue a vivir al desierto. ¿Por qué? Yo me he hecho la pregunta y quiero plantearle a ustedes el por qué. Porque muchas veces el ruido, la ciudad, el estar metido en tanta cosa nos distrae de escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario el silencio. Yo tengo una costumbre de toda mi vida. Toda mi vida. Yo tenía antes un radio así, a transistores, y yo lo ponía muy bajito, pero cualquier radio, por muy bajito que sea y tenga un parlante externo, se va a oír. Entonces yo lo ponía para oír, hay noticias, que música, lo que sea ahí, y con eso yo me quedaba dormido, pero a todo el mundo despertaba. Pasaron los años, la tecnología llegó y se inventaron los audífonos, y ahora tengo un radio con audífonos y todavía lo oigo. Yo ahí lo escucho ahí. En la madrugada, a un rato paso a Sendas, otro paso a Televisión. Cuando comienzan a pedir ofrendas, paso a Faro. Cuando Faro piden, paso a Sendas. No. Ahí termino. Y seguramente se termina la transmisión que estoy oyendo de fútbol. Y de repente me escucho cantando, sigo siendo el rey, ¿verdad? O amanezco cantando una canción que me dice mi esposa, pero ¿de dónde cogiste esta canción? ¿Cómo es que vos te la sabes? Si vos decís que no escuchas música. Y es cierto, yo no sé, yo no escucho música, me las sé todas las canciones. De las de Luisito Rey, las de Camilo Sesto, todas me las sé. Me imagino que son esas horas de silencio. Ok, imagínense lo que es el estar uno en medio del ruido. Nunca se escucha la voz de Dios. El ruido siempre va a evitar que usted escuche lo que Dios quiere decirle. Yo le digo a mi esposa, mi amor, es que vos soñás todas las noches, me cuenta el sueño. Y mi esposa es interesante, tiene un sueño que comienza el lunes y termina como el viernes, porque todas las noches lo aumenta, ¿verdad? Y ahí dice, después me dice, mira, soñé con tal cosa, yo prefiero apuntarlo, porque después ¿te acordás de aquel sueño que te dije? Y si yo le digo que no, se enoja. Entonces mejor prefiero apuntarlo. Pero probablemente me he perdido muchas visitas de Dios en la madrugada porque he estado oyendo fútbol a la hora de dormirme. Sí. Yo lo sé. Probablemente no he escuchado o no he tenido un sueño porque ha habido de la emisora que murió. No hay nada, pero lo he estado oyendo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios me habló de eso. Y si no lo digo, no soy obediente a lo que Él me dijo. Por eso es que Juan se fue al desierto, para poder escuchar mejor la voz de Dios. No se deje engañar por tanta bulla. No porque haya mucha bulla significa que todo es bueno. ¿Sabe por qué Juan se fue al desierto? Porque cuando Juan bajaba, todo el mundo estaba esperando lo que llegara. Causaba una expectativa. Venían de la ciudad a bautizarse al río. Venían del otro pueblo hasta el río Jordán. Venían del otro extranjero a estar ahí para que Juan los zambullara y les echara agua en la cabeza y los bautizara. Porque Juan era un hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre. Pero ¿sabe por qué? Para que se cumpliera la profecía, que del desierto saldría la voz que anunciaría al Mesías. Juan sabía que él era.
Juan no se distrajo, él dijo: yo tengo que ser esa antorcha, yo soy el que tengo que ser bendecido. Mi papá me dijo, porque Juan cuando nace él no sabe nada. Juan es un bebé que hay que darle de comer, hay que poner los pañales, hay que quitarle la caquita, hay que llevarlo, hay que traerlo. Juan no sabe nada, pero conforme crece, Juan comienza a tener una revelación con Dios. Su padre es un buen sacerdote, su madre una buena mujer. Instruyen a Juan y le dicen: Juan, mi experiencia en el templo, en el lugar santísimo, fue acerca del anuncio de tu nacimiento. Tú fuiste escogido, así que papito no puedes tomar, ni tus amigos pueden embaucarte a tomar. Quédate tranquilo, le dijo, quédate tranquilo. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? Juan fue adoctrinado por sus padres. Cuando él crece, él sabe qué es lo que va a hacer él, escogido por Dios. Por eso es que Juan sabía que él era el cumplimiento de la profecía. Juan lo hizo. Juan muere decapitado. Juan muere haciendo lo que Dios le dijo y terminó. Fue un proceso completo. El corazón de Juan nació en obediencia y su vida terminó en obediencia. Cuando Dios te hable, quiero decirte con todo mi corazón, cuando Dios hable hay que hacer caso. Hay que hacer caso. Hay que hacer caso. Termino con esta historia. Era un niño, menos de 10 años, porque vivíamos en la zona sur. Y yo sé que nos vinimos de la zona de Golfito y Coto 47 a San José cuando yo tenía un poquito menos de 10 años. Pero me acuerdo de esta experiencia porque la vivimos en casa. Vivíamos en una casa que nos dio la compañía bananera a mi papá porque él trabajaba para ellos. De cuando en cuando las tuberías de casa, el sanitario se taqueaban. Mi mamá echaba potasa, mi mamá echaba cloro. No sé cuántas cosas en esa época había, porque si estoy hablándole que yo tengo 10, hoy tengo 58. Próximo domingo cumplo 59. Así que 50 años atrás. ¿Quién sabe qué había para despejar las tuberías? No eran tuberías de PVC, eran de alcarraza y de metal. Pero todos los días había problemas en el sanitario. Todos los días había problemas en la pila donde mi mamá lavaba los trastos o donde lavaba la ropa, todos los días. Y mi papá metía en las tuberías y sacaba algo siempre. Y mi papá tratando de evitar que era. Hasta que un día dijo: basta ya, yo sé lo que está produciendo los atascamientos. Y nosotros: ¿cómo? Dice: vean. Y nos enseñó una raíz como de frijol, es frijol nacido, como de unos 10 centímetros, donde salía por una parte de una tubería. Dice: ahí está. ¿Cómo es? Esa raíz es de aquel árbol que está allá. Y dijo mi papá: se acaba hoy. Se fue, cortó el árbol. Pero cortar el árbol a 1 metro de altura del piso no resolvía el problema. Escarbó un hueco inmenso para sacar las raíces de aquel árbol. Y se fue siguiendo el rastro de las raíces hasta que llegaron por donde se metían a los baños. Entonces mi mamá echaba potasa y quemaba las raíces que estaban dentro del curso del agua. Pero después de un par de horas, otra raíz entraba o se fortalecía la anterior. Mi papá estuvo más de 3 años en ese pleito, tratando de saber cómo estaqueaba los baños. Hasta que un día tiene la revelación de que es ese árbol. Ese árbol se llama Saragundí. Nunca se me olvidó el nombre. No sé cómo se escribe, si con Z o con S, pero sé que era un árbol que tiene raíces demasiado profundas. Eso lo traigo a colación hoy, porque si mi papá no hubiese dicho: hay que cortar el árbol, hay que buscar las raíces, hay que extraer las raíces, todavía estaríamos echándole potasa a ese baño todos los días. Usted y yo hemos cargado con cosas durante tantos años, porque Dios nos ha dicho: deja eso ya, y no hemos querido.
O deja a esa persona ya, y no la hemos dejado. Deja de ir a ese lugar hoy y no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos gusta cómo estamos, nos gusta cómo nos va, nos gusta. La verdad es que nosotros necesitamos ser obedientes. Póngase de pie. Cuando sepas lo que tengas que hacer, hazlo. No le des más vueltas al asunto. Señor, delante de ti estamos. Señor, no sé cuántas veces nos has hablado, no lo sé. Pero Señor, que nos has hablado, lo has hecho. Tal vez te vas a cansar de decirnos, pero el día que te canses de hacerlo, ese va a ser nuestro final y peor. No habrá más propósito para nuestras vidas. Señor, hoy como padres que estamos aquí, qué responsabilidad de Zacarías y de Elizabeth con Juan. Padre, así es la nuestra. Qué responsabilidad de nosotros los hijos, teniendo aún Elizabeth y aún Zacarías en nuestra historia, que nosotros no seamos obedientes. Hoy, Padre, yo te pido que así como se cumplió cada cosa para Juan, él supo que no era el Mesías. Él sabía que él era el asno en donde se iba a montar el Mesías. Él sabía que no era el escogido para ser el restaurador de Israel, pero era el mensajero que anunciaría. Señor, el cocinero eres tú. Nosotros somos solamente los que servimos la mesa. Hoy te pido, mi Dios, Espíritu Santo, te pido que nos permita regresar al estado de obediencia completa, aunque suene extraño, aunque se vea loco, aunque se vea, oh Dios, sin sentido lo que nos pides que hagamos. Permítenos, Señor, ser obedientes, porque no sabemos qué hay detrás de esa obediencia. Señor, hoy te pido que nos ayudes a ser buenos Juanes, buenos Zacarías, buenos Elizabeth, Señor, para poder criar a los que están a nuestro lado, porque hombres grandes tú los has llamado a ser, no para el hombre, sino para ti. Buenos hombres, grandes hombres y mujeres tú estás llamando, Señor, los que van a nacer en el futuro. Te pido que estos que van a ser padres y madres de esos que nacerán en el futuro, que puedan marcar la ruta desde ya para ese y esa que vienen en camino. Para aquellos que son solteros y aún no tienen, de sus muslos, Señor, no ha salido una herencia y quieren tener esa herencia. Oh Dios, mándales la mujer o el esposo, Padre, digno de ellas y de ellos, Señor. Dignos compañeros para que acompañen, dignos compañeros para que amen, dignos compañeros para que sostengan, dignos, Señor. Pero permite que nuestras amadas de la iglesia sean mujeres que te amen a ti más que a cualquier otro hombre, que deseen más hacer tu voluntad que la de ellas mismas. Hoy, Padre, yo pido, perdónanos cuando hemos sido desobedientes. Perdónanos cuando hemos sido omisos a lo que tú quieres para nosotros. Perdónanos, Señor, y hoy tomo mi pacto delante de ti para ser obediente. Pongo delante de ti la bendición y la maldición, nos dijiste un día. Si quieres la maldición, puedes tomarla. Si quieres la bendición, también puedes tomarla. Pero no se pueden tomar las dos, Señor. Hoy decido, como pastor, tomar la bendición. Pido perdón por la iglesia cuando hemos sido desobedientes como congregación, como familias, como hombres. Pido perdón, Señor, cuando hemos detenido la obra, cuando tú eres el que hablabas y nosotros creyendo que estamos haciendo algo bueno, nos metimos en el camino. Perdónanos.
Perdónanos como padres, porque no hemos sido el mejor de los testimonios para los hijos. Perdónanos como madres, porque hemos hablado más y más alto que lo que teníamos que haber hablado. Perdónanos, Señor, como nación, porque te hemos fallado, Señor. Hemos dejado que nuestras corrientes políticas tomen el control de este país. Perdónanos, Señor, como nación, porque no hemos dado el lugar que tú mereces en todo momento, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos como pastores de Pavas, como hemos dicho y declarado que Pavas es tierra, no de bendición, sino de alcohol, de drogas, delincuencia. Cuando tú nos has llamado a decir y a declarar que Pavas es tierra de bendición, tierra de prosperidad, tierra, Señor, donde nuestros hijos verán y conocerán tu voluntad. Señor, perdónanos a los pastores cuando nos hemos quedado discutiendo por tonteras y necedad. Perdónanos, Señor, pero queremos ser obedientes a ti. Dinos cómo. Háblanos, Espíritu Santo. Tomamos la decisión hoy de preparar nuestros corazones y nuestras vidas para ser obedientes. Si ese es tu deseo, toma un segundo y díselo tú en tus palabras a Dios. Pídele perdón a Dios si tienes que pedirle perdón. Escúchalos, Señor, escúchalos, por favor. Que no haya silencio de 400 años, ni de 400 horas, ni siquiera, Señor, de semanas, Padre. Haya una respuesta de tu presencia lo antes posible a tus hijos, que hoy, Señor, te expresan su corazón abierto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Termino con esta historia. Se la he contado en varias oportunidades a algunos, pero si usted no la ha escuchado, le va a servir. Siéntese un momentito, un minuto más, nada más. Hubo un hombre, un empresario que había levantado varias empresas y estaba cansado de que los empleados hicieran lo que les daba la gana. En lugar de hacer lo que él indicaba y formaba, hacían cosas contrarias. Y él dijo: harto estoy, voy a formar una compañía donde todos los empleados sean diferentes, sin importar su título, sin importar sus triunfos, sin importar nada. Y así lo hizo. Puso un rótulo, unos mensajes en el periódico, en la radio, diciéndole: necesito empleados, los voy a entrevistar personalmente. No necesitan título, no necesitan segundo idioma. Lo que necesito son personas que quieran trabajar y ser formados. La fila fue larga. Desde antes del amanecer la gente hacía fila en la oficina de él, y él fue llamando en grupos. Al primero, había uno entre ellos que es el que me llama la atención de la historia, que lo hicieron entrar con otros dos. Entrevistaron primero a los otros dos y le dijeron: ¿usted quién es? Digo, yo soy un licenciado. ¿Y qué hace? Yo trabajaba para una empresa, pero quiero decirle que yo conozco los paquetes de Windows, conozco y hablo perfectamente 3 idiomas, y estoy sacando mi doctorado. Ok. Bueno, se paró el señor dueño de la empresa, cogió un confite que tenía en un frasco en la mesa, en el escritorio, se lo doy y le dijo: yo le agradezco por su tiempo, discúlpeme, pero no me sirve su currículum, no lo puedo contratar a usted. El hombre se extrañó y se levantó y se fue. El segundo entrevistado dijo, cuando le preguntaron: ¿quién es usted? Dijo: yo soy máster y estudié en un colegio privado y sé 4 idiomas. Bueno, el cuarto no lo domino tanto, pero domino 3. Cuarto estoy estudiando. ¿Y qué? Y le comenzó a sacar dónde trabajaba, qué hacía, qué no hacía. Igual que al primero, cogió un confite y se lo regaló. Le dijo: no te puedo contratar. Llegó un tercero, y ese tercero es el de la historia que les quiero contar. Dice que él estaba todo nervioso, no sabía qué decir. Yo ni siquiera he terminado el colegio, ya estos con títulos y con idiomas, yo con costos hablo español.
Ni siquiera he terminado el colegio así y la escuela apenas, porque la maestra me ayudó. Dijo, ¿cómo voy a hacer? Y entonces iba a parar para irse junto con el otro que se había ido. Le dice, joven, ¿a dónde va usted? Dice, no, yo me voy. ¿Pero por qué usted no va a ser entrevistado? Sí, pero es que yo no tengo lo que ellos tienen. Le dice, pues siéntese. Le dice, ¿usted quién es? Le dice, vea, yo quiero decirle de una vez que yo no hablo nada más que español. Sí, pero ¿quién es usted? Mire, yo la verdad, le dice, todo acongojado, yo no sé nada. Bueno, sí sé hacer algo, dice. Yo aprendí a hacer caso. Le dice el hombre, pues contratado, eso es lo que ando buscando. Gente que aprenda a hacer caso. Quiero decirle, lleve eso en su corazón. Dios sigue buscando gente que haga caso. De rebeldes está lleno el infierno. Que Dios los bendiga. Vayan en paz. Porque este es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Porque este es mi fe, yo